Hoy es 20 de noviembre, una fecha que, pues, para cualquier persona en México evoca la revolución, pólvora, ideales. Pero hoy, 20 de noviembre de 2025, vamos a proponer algo distinto. El gobierno a menudo se percibe como un leviatán lento, abstracto. Pero, ¿es realmente así en su operación del día a día? ¿Es una máquina bien aceitada? ¿Un gigante un poco caótico? ¿O algo en medio? Para responder esa pregunta, tenemos una fuente que a primera vista puede parecer, híjole, impenetrable, el Diario Oficial de la Federación. Pero no es solo un periódico burocrático, ¿eh? Es el instrumento legal que le da vida a todo, desde leyes hasta los avisos más pequeños. Es en esencia el código fuente del Estado, actualizado cada 24 horas. Exacto, un escáner de alta resolución. Y esa es nuestra misión para este análisis. Usar este documento para construir un mosaico fascinante de cómo funciona el país en un día cualquiera. Vamos a rastrear el dinero, las ideas y el poder, desde los planes más ambiciosos hasta las batallas legales que definen nuestros derechos. Así que, empecemos a desmenuzar esto. El documento más pesado del día, el que marca la pauta a largo plazo, es el Programa Institucional 2025-2030 de Banobras. A ver, primero lo primero. ¿Qué es Banobras y por qué un plan a 5 años de un banco del gobierno debería importarnos? Bueno, Banobras es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Pensemos en él como el gran financiador de la infraestructura del país, las carreteras que usamos, los puertos, el transporte público. Y este programa no es una simple declaración de intenciones, ¿eh? Es una hoja de ruta obligatoria. De hecho, el documento especifica que debe estar alineado con dos cosas. ¿Cuáles serían? Primero, el Plan Nacional de Desarrollo, que es, digamos, el plan maestro de todo el sexenio. Y segundo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son estas metas globales para temas como pobreza, agua limpia, medio ambiente. Así que Banobras no opera en un vacío. Está obligado a demostrar cómo cada peso que presta contribuye a estas grandes misiones. Y el diagnóstico que hace para justificar su plan es, la verdad, sin pelos en la lengua. Identifica problemas públicos así, directamente. Inversión insuficiente, desigualdad regional y, un punto que resalta, la falta de perspectiva de género en los proyectos. Pero las cifras que usan para hablar de las brechas de inversión son las que realmente te dejan pensando. ¿Qué es la diferencia entre la infraestructura que tenemos y la que, pues, desesperadamente necesitamos? Tal cual. En carreteras, por ejemplo, calculan que se necesitan más de 570,000 millones de pesos para modernizar la red. Y fíjate, hay un dato que lo ilustra perfecto. El 30% de la red federal tiene un flujo inestable simplemente por el mal estado. Para los ferrocarriles, el panorama es similar. El 43% de las vías está en mal estado, y ahí la brecha es de casi 477,000 millones. Son cifras astronómicas, y si conectamos esto con el panorama completo, vemos cómo estos números se traducen en la vida diaria. Un flujo inestable en una carretera significa tiempos de traslado más largos, costos logísticos más altos y, claro, más contaminación. El documento también señala algo clave sobre el transporte urbano. Solo el 11% de los usuarios usa sistemas masivos como el metro. La gran mayoría depende de servicios de menor capacidad, lo que alimenta la congestión. Y el tema de los residuos, híjole, es una bomba de tiempo. El plan cita que México generó más de 44 millones de toneladas de basura en 2023 y se estima que serán 56 millones para 2030. Lo preocupante es que nuestra capacidad de respuesta es mínima. La tasa de reciclaje era de apenas un 9.6% en 2017. Pero, a ver, entre todos estos grandes desafíos, hay un dato en el plan de Banobras que me parece fundamental y apunta a una solución que no es solo de concreto y acero. Habla de la inclusión financiera de los municipios. Eso suena interesante. ¿A qué se refiere? A que la mayoría de los municipios no pide dinero prestado para desarrollarse. El dato es contundente. Entre 2017 y 2024, de los más de 2.400 municipios del país, solo 459 contrataron algún tipo de financiamiento. Vaya, eso es fascinante, porque siempre pensamos en los grandes proyectos federales, en las megaobras, pero esto sugiere que la verdadera revolución pendiente está en lo local, en desbloquear el potencial de miles de municipios que ahora mismo están financieramente dormidos.
Ok, ese es el plan a 5 años, la vista desde, no sé, 30.000 pies de altura. Pero, ¿cómo se ve esto en la trinchera, en los escritorios de los funcionarios? Resulta que el diario de hoy nos da un vistazo perfecto a la maquinaria interna, con un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Que a primera vista suena súper técnico. Reforma el reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Totalmente. Pero el objetivo es muy claro y directo. Modernizar la gestión forestal a través de medios electrónicos. En pocas palabras, digitalizar trámites para ya no tener que lidiar con esas montañas de papel. Y ese es un tema que resuena en varios documentos del día. No es un esfuerzo aislado. Este decreto presidencial se conecta directamente con otro acuerdo que publica la Semarnat para la simplificación administrativa. Ambos responden a un mandato constitucional. El gobierno tiene la obligación de agilizar la burocracia. Y el acuerdo de Semarnat nos da ejemplos muy tangibles de lo que esto significa, ¿no? Por ejemplo, para inscribirse en el Registro Forestal Nacional, un trámite esencial para quien trabaja en ese sector, antes se pedían 10 requisitos. Con este nuevo acuerdo se reducen a 7. Y, lo más importante, ahora se pueden presentar documentos en formato digital. Es el sueño de cualquiera que haya tenido que hacer un trámite en México. Menos carpetas, menos copias, menos sellos. El reto, claro, es que el sistema informático funcione, pero la intención es clara. Sin embargo, hay un detalle crucial, casi escondido en la letra chiquita de ambos documentos. A ver, suéltalo. Tanto el decreto presidencial como el acuerdo de Semarnat contienen una cláusula idéntica. Especifica que cualquier gasto que generen estos cambios debe cubrirse con el presupuesto que las dependencias ya tienen. No se autorizarán recursos adicionales. O sea, me estás diciendo, modernicen, simplifiquen, sean más eficientes, pero con el dinero que ya tienen. No hay más. Exactamente. Y esto es más profundo que un simple recorte. Es un mandato de innovación bajo restricciones severas. El gobierno está ordenando una transformación digital, un cambio operativo masivo, pero con cero presupuesto nuevo. La verdadera historia aquí será observar qué agencias logran innovar para salir de este aprieto y cuáles, pues, se quedan estancadas. Es un experimento de alto riesgo en administración pública ocurriendo en tiempo real. Y esa idea de la responsabilidad fiscal de hacer más con lo mismo nos lleva directo a la siguiente pregunta. ¿Cómo se asegura el gobierno federal de que el dinero que sí transfiere se use bien? Hoy, el diario oficial nos muestra el mecanismo en acción con convenios entre la Federación y los estados. El famoso federalismo en su versión más práctica, ¿no? Precisamente, vemos 2 convenios de la SEP, uno con Sinaloa y otro con Tabasco, para un programa llamado Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. El objetivo es mejorar la formación de maestras y maestros. Las cantidades son, muy específicas. Casi 20 millones para Sinaloa, poco más de 13 para Tabasco. Lo interesante en estos documentos es que desnudan cómo funciona la relación. La SEP, desde el centro, diseña el programa, pone las reglas y transfiere los fondos. Pero son los estados los responsables de ejecutarlo, supervisarlo y, lo más importante, de rendir cuentas detalladas de cada peso. No es un cheque en blanco, es un contrato con condiciones muy estrictas. Y hay otro ejemplo en salud que me pareció todavía más revelador. Es un convenio entre IMSS Bienestar y Chihuahua para el programa de fortalecimiento a la atención médica, enfocado en llevar servicios a personas sin seguridad social. Y al revisar estos convenios, que parecen muy árigos, a veces encuentras cláusulas que te saltan a la vista. En el de Chihuahua, por ejemplo, ¿qué nos dice sobre el tipo de personal que buscan contratar? Nos dice que la política social también se expresa en los detalles de recursos humanos. El convenio prohíbe explícitamente solicitar pruebas de no embarazo o de VIH-Sida a las personas candidatas a un puesto. Es una cláusula pequeña en un documento de decenas de páginas, pero que aterriza un principio fundamental: garantizar un trato no discriminatorio desde el primer filtro. Es un detalle muy humano, pero lo que a mí me impactó fue el nivel de control y seguimiento que exige la Federación a cambio del dinero. Ah, sí. Lo fascinante aquí es que el convenio obliga a Chihuahua a entregar un reporte trimestral, que no es solo un estado de cuenta. Tienen que presentar una batería de indicadores de resultados. No basta con decir, contratamos a 10 médicos.
Tienen que demostrar con datos si mejoró la tasa de nutrición infantil, cuántos pacientes con diabetes están bajo control, el porcentaje de detección de cáncer, la cobertura de salud prenatal. La lista es larguísima. Es un intento clarísimo de medir el impacto real. Es pasar de una simple transferencia a una gestión basada en evidencia. El mensaje es, te doy el dinero, pero me tienes que demostrar que está cambiando vidas. Es casi un manual de instrucciones con consecuencias, no solo un cheque. Bien, ya vimos la planeación, la maquinaria interna y el flujo de dinero. Ahora vayamos a donde las reglas se encuentran con la realidad, el ámbito judicial y comercial. Hoy, la Suprema Corte publica un fallo sobre una acción de inconstitucionalidad. Suena súper abstracto. Pero el fondo es algo que le ha afectado el bolsillo a muchísima gente. Varios municipios en Oaxaca cobraban el alumbrado público aplicando un porcentaje sobre el consumo de luz de cada hogar. O sea, si gastabas más luz en tu casa, pagabas más por el alumbrado de la calle. La Corte dijo, eso es inconstitucional. A primera vista podría parecer lógico, ¿no? A mayor consumo, mayor uso de la infraestructura eléctrica general. Ahí está la clave, y es una distinción legal fundamental. Un derecho, que es lo que un municipio puede cobrar por un servicio como el alumbrado, debe basarse en el costo real que le supone al municipio prestar ese servicio. Al vincularlo al consumo de luz de una casa, se convertía en un impuesto encubierto sobre la energía eléctrica. Y la única autoridad que puede establecer impuestos sobre la energía es el Congreso de la Unión, no un municipio. Entendido. Entonces la Corte está básicamente protegiendo el diccionario legal, para que un municipio no pueda llamar servicio a lo que en realidad es un impuesto que no le corresponde cobrar. Exactamente. Al invalidarlo, la Corte protege la seguridad jurídica de los contribuyentes. El mensaje es que los cobros deben ser claros, justos y basarse en lo que realmente cuesta el servicio que se recibe. De los tribunales pasemos a la lista de compras del gobierno. La sección de licitaciones públicas es un catálogo de las necesidades más diversas del Estado. Por ejemplo, hoy Capuje, que opera casi todas las autopistas de Cuata, está licitando la conservación de la autopista Chamapa-Lechería. Y mientras unos pavimentan carreteras, otros se preocupan por la salud o la educación. Tal cual. El IMSS en Guanajuato busca proveedores para servicios tan distintos como mantenimiento y hospitalización subrogada. Y en Baja California, el CCT, un sistema de bachillerato tecnológico, está licitando la impresión de más de 120,000 libros para sus alumnos. Y todo este proceso de licitaciones públicas, que puede parecer tedioso, tiene un objetivo central: garantizar la transparencia y la competencia. La idea es que distintas empresas compitan para ofrecer el mejor servicio al mejor precio, evitando que los contratos se asignen a dedo. Y para cerrar esta sección llegamos al lado más crudo de la aplicación de la ley, los avisos judiciales. Hoy se publican varios edictos de juicios de extinción de dominio. Que es el proceso legal para que el Estado se quede con bienes que se presumen son producto de actividades ilícitas. Justo. Vemos casos donde se busca que vehículos y grandes cantidades de efectivo asegurados en operativos pasen a ser propiedad de la nación. Es un recordatorio de que, mientras una parte del gobierno planifica y compra, otra está en una batalla constante en el frente judicial. Entonces, después de escanear el día a través de estas páginas, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué tipo de máquina vimos hoy? Me parece que vimos varias en una. Vimos al estratega, con manobras planeando la infraestructura para los próximos 5 años. Una visión de largo aliento. Vimos también al innovador reacio, ¿no?, con decretos que ordenan una modernización digital, pero sin un cheque para pagarla, forzando a la burocracia a ser creativa. Vimos al contador meticuloso, transfiriendo millones a los estados, pero exigiendo a cambio una rendición de cuentas casi milimétrica. Y vimos al árbitro, con la Suprema Corte poniendo límites claros a los cobros municipales, y al comprador masivo licitando todo desde carreteras hasta libros. Y finalmente, al brazo ejecutor de la ley en los juicios de extinción de dominio. Lejos de ser un monolito, el Estado es un ecosistema complejo. El diario oficial nos muestra que es un organismo vivo, lleno de tensiones, prioridades en competencia y pues un esfuerzo constante por administrar un país. Es el pulso diario de la nación, codificado en lenguaje legal. Y para cerrar, queremos dejar una última idea para la reflexión, sacada de una de las últimas secciones del diario. Se trata de una publicación del Conocer,
que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es la entidad del gobierno que, básicamente, te da un certificado oficial de que sabes hacer algo bien, desde soldadura hasta contabilidad. Exacto. Y hoy publicaron una nueva lista de estándares de competencia. La mayoría son bastante técnicos, pero algunos me llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, ahora alguien en México puede obtener una certificación oficial en gestión inteligente de la huella hídrica, o en aplicación de competencias para la innovación, o incluso en ventas consultivas. Lo que nos lleva a una pregunta final, que se proyecta hacia el futuro. Justo eso iba. En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, donde la inteligencia artificial y la crisis climática redefinen industrias enteras, la pregunta es, ¿qué habilidades que hoy nos parecen de nicho o incluso futuristas estará certificando oficialmente el gobierno en 5 o 10 años? Y sobre todo, ¿qué nos dice eso sobre la dirección que silenciosamente está tomando el futuro del trabajo en México?